La exploración de la marcha y los reflejos medulares. Historia del estudio de la exploración de la marcha. Los pioneros del análisis científico de la marcha fueron el anatomista alemán Christian Wilmer y Otto Fischer, quienes publicaron una serie de documentos en la década de 1890 sobre la biomecánica de la marcha humana en condiciones de carga y descarga. Con el desarrollo de la fotografía se hizo posible la captura de secuencias de imágenes que revelan detalles de la locomoción humana, que no son perceptibles mediante la visión del movimiento con el ojo desnudo. En la época de 1900 se fotografió por primera vez la secuencia detallada de la marcha a galope de caballo, como la podemos ver aquí. La aplicación generalizada de análisis de la marcha de los seres humanos con condiciones patológicas como son la parálisis cerebral, enfermedad del Parkinson y trastornos neuromusculares comenzó desde la década de 1970, con la disponibilidad de cámaras de video que podían producir estudios detallados de los pacientes individuales con bajo costo y en poco tiempo. Estructuras del sistema nervioso que intervienen en la marcha. El control de la marcha, que se traduce en una serie de movimientos voluntarios, requiere de la activación de todo el sistema nervioso y musculoesquelético, acompañado siempre por un control postural adecuado. El control postural se logra a través de programas relacionados con tareas de ajustes automáticos de los movimientos y la postura. Para ello, estructuras como la corteza cerebral, los ganglios basales del cerebelo y el tronco cerebral ejercen influencia a través de los sistemas descendentes que actúan por la médula espinal. Por otro lado, un patrón motor intencionado como la locomoción o la marcha presentan dos referencias básicas. La primera, una referencia cognitiva, y la segunda, emocional, que a su vez van acompañadas de un componente automático, como la generación del movimiento rítmico de los brazos y las regulaciones de los tonos muscular-postural, evocando por la activación secuencial de las neuronas en el tronco cerebral y la médula espinal. El proceso cognitivo se deriva de órdenes motoras provocadas intencionalmente que surgen del córtex cerebral. Este proceso requiere de la activación de diversas áreas corticales, ejecutadas por el tronco cerebral y las proyecciones cortoespinales, mientras que el proceso emocional es evocado por las proyecciones del hipotálamo límbico del tallo cerebral, lo que resulta en el comportamiento motores emocionales tales como la reacción de huida. Déficit de la marcha. La marcha, la postura y la coordinación normales requieren de la integridad de las vías motoras, cerebelosas, vestibulares y propioceptivas. Una lesión en cualquiera de estas vías provoca déficit caracterizado. Por ejemplo, los pacientes con ataxia cerebelosa requieren una marcha amplia para la estabilidad, como se puede ver en esta imagen. El pie caído causa una marcha en este peje, que es la elevación de la pierna más alta que lo normal, para evitar que los pies queden atrapados en irregularidades de la superficie. La debilidad muscular pélvica causa la marcha de pata. El análisis de la marcha implica comúnmente la medición del movimiento del cuerpo en el espacio y de las fuerzas involucradas en la producción de estos movimientos. La exploración de la marcha. Para tener una mejor valoración, al sujeto se le pide que venga con ropa corta para ver cómo es su movimiento. Además, lo principal es que debe estar descalzo. Podemos apoyarnos con un espejo para que cuando el paciente camine hacia adelante, nosotros podamos observar el ciclo completo de la marcha. Existen algunas valoraciones que debemos hacer al sujeto. La primera es que camine como siempre lo hace, en donde nosotros debemos observar la sincronización, velocidad del movimiento de las extremidades, ritmo general de la marcha, si tiene la misma longitud en todos sus pasos, posición de las extremidades durante el apoyo y el balanceo, postura general del cuerpo, solidez de su pisada, si existe pérdida del equilibrio y su desplazamiento del centro de gravedad se va hacia los laterales. La segunda valoración es que digamos al paciente que haga de manera exagerada el ciclo de la marcha, con sus dos fases, el apoyo y el balanceo, que se dividen en apoyo, que es talón, apoyo medio plantar y levanta talón. Su fase de balanceo es de aceleración y balanceo medio. Valoración 3.
Tenemos que entintarle los pies al paciente y en un tapete le hacemos que camine para ver el apoyo de sus pies. Observamos también la base de su sustentación, su longitud de un pie a otro pie, medidos desde su talón, es decir, desde el talón derecho del pie derecho al talón del pie izquierdo, y lo normal debe ser de 5 a 10 centímetros. Vemos también la longitud del paso. Una buena valoración también nos permite ver hacia dónde está su apoyo, si es total o es medio. También podemos ver si su pisada es fuerte o no. Los reflejos medulares es la respuesta percibible de los circuitos neuronales contenidos en la médula espinal, provocados por estímulos adecuados que actúan sobre los receptores específicos de cada circuito y que se encuentran ubicados en la región correspondiente del cuerpo que inerma dicho segmento. Cada uno de estos arcos reflejos están constituidos por un sector aferente, un sector integrador y un sector eferente. Forman parte de estos tres sectores la raíz posterior o sensitiva del nervio espinal correspondiente, el ganglio espinal correspondiente, las neuronas intercaladas o interneuronas de la asta posterior de la médula, las motoneuronas alfa y gamma de la asta anterior de la médula espinal y la raíz anterior o eferente del nervio espinal correspondiente. La clasificación. Los reflejos se clasifican de acuerdo al número de sinapsis en serie que ocurren en el circuito, como monosinápticos, bisinápticos y polisinápticos. Las estructuras. Una de sus estructuras más importantes es el uso muscular, que se define al uso muscular a las estructuras que están en las proporciones carnosas de los músculos, paralelos a las fibras musculares esqueléticas. Son inervadas por dos tipos de fibras aferentes mielinizadas. La primera de diámetro amplio y la segunda del grupo de pequeño diámetro. El reflejo miático de estiramiento detecta los cambios de longitud del músculo y permite el control del desarrollo de los movimientos por medio del uso muscular. Este reflejo es la base del tono muscular. Su exploración en la clínica médica permite conocer el estado de segmento medular determinado y cómo sobre él influyen estructuras superiores del sistema nervioso central. Examine el reflejo rotuliano con el paciente sentado en el borde de la camilla. Sienta la rótula y el tendón rotuliano debajo de ella. Lo que debemos hacer es golpear el tendón directamente o sobre nuestro pulgar. Debe extenderse la pierna inferior. Cuando es difícil provocar los reflejos, el reforzamiento es útil, es decir, debemos pedir al paciente que se agarre las manos y tire de ellas con fuerza, mientras nosotros continuamos examinando. El reflejo polisináptico. Están controladas por circuitos de uno o varias interneuronas que se intercalan entre la neurona sensorial y la motora. Uno de los reflejos más característicos de este tipo de reflejos es el de retirada, que es aquel que provoca la flexión de un miembro en forma de retirada ante un estímulo sensorial externo. Dado que el cerebelo es el que percibe la información de manera constante, la corteza cerebral, las articulaciones, los músculos y el oído interno ante ciertos estímulos sensoriales se encargan de provocar que el músculo se contraiga o se retire. Para examinar los reflejos teninosos profundos es mejor usar un martillo neurológico y no las puntas de los dedos o el estetoscopio. Debemos golpear enérgicamente, relajar las extremidades que vamos a examinar. Examine el reflejo del bíceps con el brazo del paciente sobre su regazo. Debemos palpar el tendón del bíceps con nuestro pulgar y golpear sobre él, no directamente sobre el tendón. Lo que se debe producir es la flexión del antebrazo.